En la guía número 7 trabajaremos con cuentos de este autor mexicano llamado Juan Rulfo. Para ello observaremos algunas fotografías que él mismo tomó y relacionaremos con sus cuentos. Juan Rulfo, autor mexicano, escribió poquito, pero sus cuentos son muy significativos. Vivió entre 1917 y 1986. Juan Rulfo, llamado Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació, ¿cierto?, en 1917, es un escritor, un guionista. Él escribió solo 2 libros, la novela Pedro Páramo y El Gallo de Oro, y un libro de cuentos llamado El Llano en Llamas. Tú vas a leer 2 cuentos que aparecen en El Llano en Llamas. Perdió a su padre a los 7 años y a su madre a los 11, así que se quedó huérfano siendo muy niño. Vivió con su abuela y a la muerte de ella estuvo internado en un orfanato en Guadalajara. En la imagen que ustedes están observando aparece Juan Rulfo. Las fotos de esta presentación son todas de él. Él, además de escritor, se destacó por ser un extraordinario fotógrafo. En 1947 se casó con Clara Aparicio Reyes, con ella tuvo una hija y 3 hijos. Él le escribió a su esposa una serie de cartas y esas cartas fueron reunidas en un libro que se llamó Aire de las Colinas. Aquí tenemos una de las fotografías tomadas por Juan Rulfo a una alfarería seguramente histórica de algún pueblo mexicano. Fíjense cómo sus fotografías son en blanco y negro, cómo entra la luz a esas fotografías. Se nota, ¿cierto? Se forma una sombra con la luz que entra por las fotografías. Aquí el fotógrafo tiene una expresión que podríamos decir es pensativa, tal vez está triste, está pensando tal vez en esa greda que tiene enfrente de él. La siguiente fotografía es un fotograma de la película El Gallo de Oro, una de sus novelas. El gallo de oro no es porque fuera literalmente de oro, sino que el lenguaje figurado era el gallo que daba de comer a este personaje, que tiene un argumento, ¿cierto?, de Juan Rulfo y guión de otro gran escritor como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Roberto Gabaldón. O sea, debe ser una muy buena novela. Fíjense otra vez, blanco y negro, quiero que miren el espacio, cómo son los muebles, cómo está el piso, cómo está vestido el personaje, qué luz utiliza para iluminarse. Vayan fijándose en esos detalles en las fotografías. Aquí tenemos otra foto de Juan Rulfo, en blanco y negro igual. Fíjense cómo está ese árbol bastante seco, el árbol que aparece en primer plano. Vemos la sombra de una gallina también por ahí. Así que son ambientes más bien rurales, no de la ciudad, no urbanos, sino que más bien del campo, del pueblo campesino. Se ve, ¿cierto?, atrás una iglesia y más atrás unas montañas, como un lugar bastante seco. En esta otra fotografía de Juan Rulfo, quiero que se fijen en el suelo, que se fijen en el fondo, porque de plano, ¿cierto?, hay unos instrumentos musicales, pero esos instrumentos musicales, si ustedes se fijan, están vacíos, no hay personas, y se ve bastante seco todo, bastante solitario. Esta es otra fotografía de Juan Rulfo, es una mujer que está recostada, una mujer campesina, lo vemos por la ropa que trae, que está recostada sobre un muelle, puede ser un riel de tren que podría estar ahí con bastante sol, ¿cierto? Pareciera ella estar durmiendo ahí al sol. En esta imagen vemos al autor Juan Rulfo posando para la cámara, ya no él como fotógrafo, sino que él posando, pero quiero que se fijen en el paisaje de las montañas, un paisaje bastante seco, bastante árido, tal vez no tan caluroso porque en las alturas no hace calor, sino que más bien hace frío, pero que se nota que es bastante desértico, ¿ya? Y ahí tenemos algunos datos sobre su biografía, desde que nació en 1918 hasta que murió en 1986. Nuevamente en esta fotografía tenemos a Juan Rulfo posando para la cámara. Ustedes pueden ver que es
Le gustaba subir montañas a Juan Rulfo. Ustedes pueden ver que es un paisaje bastante seco, árido, caluroso probablemente, con poca agua. Y en esta oportunidad vamos a ver los aportes de Juan Rulfo a la literatura. Las obras de Juan Rulfo, que ya vimos que fueron poquitas, combinan entre la realidad y la fantasía. O sea, él se basa en la realidad para crear sus mundos de fantasía. Sus personajes representan y reflejan grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Grandes problemáticas socioculturales. Él habló básicamente de la gente del pueblo y de la gente que vivía en el campo y cómo esa gente tenía mucha pobreza y un mal vivir. Creó un universo rural inconfundible. O sea, uno lee un libro de Juan Rulfo y se da cuenta al tiro de que se trata probablemente de su escritura. En sus narraciones, él habla no solo de las particularidades de la idiosincrasia mexicana, sino que imprime ahí un profundo drama de la condición humana, que es la pobreza, y cómo a veces las personas que tienen dinero o tienen poder engañan a los que no se han educado tanto, son pobres, son campesinos y necesitan una ayuda para poder vivir. Entonces, a pesar de que él habla de campesinos mexicanos, nosotros podemos extrapolar esa temática a cualquier campesino de cualquier parte del mundo. Ese es su mayor aporte a la literatura. Juan Rulfo en otra pose aquí con la vasija precolombina y algunas anécdotas sobre este escritor. Fue escritor, guionista y fotógrafo, muy reconocido a pesar de que escribió muy poquito. En 1934 comienza a escribir sus trabajos literarios y colabora en la revista llamada América. En 1946 se empieza a dedicar a la fotografía. Trabajó para la compañía Goodrich Euskadi del 46 al 52. Su novela Pedro Páramo ha sido traducida por lo menos a 18 idiomas porque es una novela cortita, pero es impactante en su contenido y por eso es que ha sido traducida a tantos idiomas. Aquí vamos a observar a los personajes en los cuales Juan Rulfo se inspiró. El personaje de la izquierda es un personaje campesino. Veamos cómo está vestido. Lleva un morral, ¿cierto?, al hombro, donde llevará seguramente sus implementos más básicos. Fíjense en sus zapatos, que son unas chalas, porque seguramente hace mucho calor, pero ahora nos vamos a fijar en el paisaje. Otra vez, bastante seco, árido, sin personas, bien desértico. A la derecha, si nos fijamos, hay un muro de piedras y una serie de mujeres que están ahí en un grupo en la calle. Otra vez, un pueblo con un puro árbol, se ve ahí a la distancia, bastante seco también, bastante desértico, y las mujeres allí están trabajando seguramente para obtener algún dinero. Me pareciera como que estuvieran lavando también esas mujeres ahí. Aquí se retratan dos escenarios sobre los cuales Juan Rulfo escribe sus cuentos. Casas de barro, donde hay bastante humo, sin techo, fíjense. Otra vez, si miran el suelo, casi sin plantas, puras malezas ahí en el suelo. Veamos ahora la de la derecha, otra vez un árbol seco, en una geografía que es bastante difícil, bastante dura, en donde no es fácil para la gente que ahí vive poder sobrevivir. Aquí se nos presenta una frase de Manuel Álvarez Bravo que nos habla del trabajo fotográfico de Rulfo y dice que el trabajo fotográfico de Rulfo es paralelo a su obra literaria, es decir que lo que nosotros vemos en las fotografías es lo que vamos a ver en sus cuentos, con el fin de reflejar el dramatismo propio del país, porque es bastante dramático, ciertos lugares secos donde es difícil poder sobrevivir, pero nos los va a mostrar sin prejuicios y sin las convicciones técnicas y estéticas que corresponden al oficio. Son fotografías bastante crudas, bastante realistas y son las personas en las cuales él se inspira y los lugares en los cuales él se inspira para crear sus cuentos
y sus obras narrativas. Vamos a finalizar con 4 fotografías. Aquí vemos una fotografía de una plantación, de una planta de la cual me parece que se hace una bebida alcohólica. Esta plantación, si ustedes se fijan, es una plantación que no requiere prácticamente agua, porque son plantas que sobreviven con muy poquita agua. Entonces, otra vez estamos en un espacio que es bastante desértico y árido. Si ustedes miran el cielo, se ven bastantes nubes. Sin embargo, a pesar de que hay nubes, son lugares en los cuales no llueve, cae muy, muy poquita agua. Y después a la derecha tenemos una imagen, seguramente a la orilla de un lago, de una mujer que está lavando la ropa ahí a la orilla de ese lago. Y aquí llenamos la fotografía anterior, en donde los instrumentos musicales aparecían fotografiados ahí sobre el piso, y ahora vemos los músicos que tocan esos instrumentos. Y otra vez vemos que la vestimenta es bastante pobre, son músicos rurales, y si nos fijamos en el piso están parados sobre la roca, o sea, son lugares desérticos y áridos en donde no hay gran naturaleza. Y a la derecha tenemos los cactus, reconocidamente de paisajes desérticos, que viven con muy poquita agua, y un personaje campesino como los que él va a utilizar dentro de su narrativa. Entonces, en resumen, hay una relación entre las fotografías que Rulfo tomó y la narrativa que él construye. Entonces, cuando usted lea sus cuentos, que va a leer 2 cuentos, usted se va a imaginar esos personajes como estos que ve en las fotografías que él nos ha mostrado.